La primera vez que Joran vio a Noah Flinch fue por algo tan insignificante como un corte de papel. El humano maldijo en voz baja, presionando su pulgar contra la pequeña herida y murmurando algo sobre lo molesto que era. Hvan, como el resto de los estudiantes alienígenas, había tomado esto como una confirmación de lo que ya asumían. Los humanos evitaban el dolor a toda costa. El dolor, después de todo, era un elemento disuasorio universal entre las especies de Joran. Las heridas de Sari eran raras y siempre se trataban con terapia de regeneración inmediata. Su piel podía sellar la mayoría de las heridas en minutos y no veían razón para involucrarse en nada que los lastimara a menos que fuera absolutamente necesario. Así que cuando Noah gritó después de golpearse el dedo del pie con el marco de la puerta del dormitorio, Jorin se había vuelto hacia su instructor VC y dijo: «Mira, incluso el dolor más leve les causa angustia. Los humanos son frágiles». Noah, todavía con una mueca de dolor, le había lanzado una mirada. «No soy frágil, hombre, solo duele». Bolik, un anciano Sari con una profunda piel índigo, tarareó en sus pensamientos. «Quizás el dolor es un elemento disuasorio mayor para los humanos que para nosotros, lo que había resuelto el asunto, o eso pensó Jorin. No fue hasta semanas después, en la sala de estudio compartida, que se abordó el tema. Volvió a aparecer Noah. Se había estado frotando el hombro distraídamente mirando algo en su tableta cuando uno de sus compañeros de estudio Silm preguntó: «¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Tienes el brazo herido?». Noah levantó la vista arriba. «A solo Sar me hice un tatuaje ayer». Jorin frunció el ceño. «¿Un tatuaje?». Noah asintió. «Sí, un diseño tatuado en mi piel». Los ojos de Sil se abrieron voluntariamente. «¿Permitiste que alguien te lastimara?». Noah parpadeó como si se diera cuenta de cómo debe haber sonado eso. «Bueno, sí. En realidad no es una herida, es solo una aguja inyectando tinta debajo de la piel. Pica, pero no es tan malo». Joran intercambió una mirada con Sil. «¿Permitiste que una aguja perforara repetidamente tu carne como decoración?». «Esencialmente sí». El 6 y en la habitación se quedó en silencio. Bolik, que había estado revisando tareas al otro lado de la habitación, finalmente levantó la vista. «Te sometiste a un dolor innecesario». Noah se encogió de hombros, pero había un filo en su voz. «No es innecesario, para mí lo quería así que lo hice». Joran se inclinó hacia adelante. «Pero dijiste que el dolor es desagradable para los humanos, lo evitas cuando es posible». «Sí, cuando no tiene sentido». Noah dijo: «Pero esto no tenía sentido». Las cejas de Sil se fruncieron mientras Noah vacilaba. «Sus tatuajes personales pueden significar cosas. El mío sí». El Sari todavía parecía inquieto. Hvan no podía dejar de imaginar la aguja perforando la piel de Noah una y otra vez, y Noah simplemente sentado allí dejando que sucediera. Había visto a Noah retroceder ante una bebida caliente que estaba un poco demasiado tibia y ahora afirmaba que había soportado voluntariamente algo mucho peor. Bolik lo estudió. «¿Dirías que este dolor era agradable?». Noah se burló. «No. Dolió y aún así lo soportaste por un resultado estético». Si. Jorin entrecerró los ojos. «Eso no tiene sentido». Noaide se frotó la cara. «Mira, ustedes no tienen tatuajes, ¿verdad? No, Sari los tiene confirmado por un veterinario, ¿verdad? Entonces tal vez te parezca raro, pero los humanos hacen esto, es normal para nosotros». Z todavía parecía perturbado. «¿Quieres decir que hay más humanos que hacen esto?». «Millones lo saben», dijo Jorin. No podía creer lo que estaba oyendo. «Todos ellos voluntariamente sufren dolor». «Sí, a veces sin anestesia, pero la mayoría». «No te molestes». Jorin se quedó mirando. «Eso es profundamente inquietante». Noah puso los ojos en blanco. «Están actuando como si les hubiera cortado una extremidad. Para nosotros, esto no está muy lejos de eso», dijo Sil. La habitación se quedó en silencio. Hvan intentó comprender. Realmente lo hizo, pero todo lo que había observado sobre Noah hasta ahora contradecía esto. Los humanos se quejaron de dolor, se estremecieron ante heridas menores, retrocedieron ante la incomodidad, y sin embargo, Noah se había dejado apuñalar repetidamente con una aguja sin ninguna razón funcional. «¿Podemos verlo?». Finalmente, preguntó Sil. Noah dudó y luego se arremangó. La piel de la parte superior de su brazo todavía estaba roja y ligeramente hinchada, pero el diseño de tinta negra se destacaba claramente. Era una serie de formas geométricas entrelazadas con una sola línea que atravesaba el centro. Jin inclinó la cabeza. «¿Qué significa eso?».
Noah dudó de nuevo y luego apartó la mirada. Es personal. Los ojos de Sil se movieron entre el tatuaje en la cara de Noah, pero valió la pena el dolor. Sí, dijo Noah en voz baja. Jorín no sabía qué decir a eso. La conversación terminó poco después, pero la tensión persistió. Juan siguió mirando a Noah, brazo tratando de reconciliar lo que creía saber sobre los humanos con esta nueva información. Se suponía que el dolor debía evitarse. Se suponía que era algo que indicaba peligro, algo que debía prevenirse, y sin embargo, Noah lo había elegido. Joran no lo entendía, pero tenía la intención de hacerlo. Joran había pasado los siguientes días observando a Noah más de cerca, tratando de dar sentido a lo que había aprendido. El comportamiento del humano seguía siendo tan contradictorio como siempre, quejándose cuando se golpeaba los dedos con el borde de un escritorio, pero riendo cuando accidentalmente se quemaba la lengua con comida caliente. La inconsistencia lo señaló con un gesto. La oportunidad de investigar más llegó cuando su grupo fue asignado a un ejercicio práctico de adaptación ambiental. La academia tenía una cámara especializada que simulaba varias condiciones planetarias diseñadas para probar cómo las diferentes especies manejaban ambientes extremos. Su tarea era trabajar juntas para navegar por un paisaje simulado que podía cambiar de calor abrasador a momentos de frío glacial. Noah llegó con las mangas de su uniforme estándar de la academia arremangadas, luciendo más relajado de lo que Han esperaba para un ejercicio que podría implicar una incomodidad significativa. El resto de los estudiantes de Sari ya se habían ajustado las capas exteriores, asegurándose de que sus prendas reguladoras de temperatura estuvieran aseguradas. La simulación comenzó. La temperatura en la habitación subió rápidamente imitando las condiciones de un mundo desértico. Juan ajustó sus niveles de hidratación interna, habilidad natural de su especie, mientras que Sil y los demás se movían más lentamente para conservar energía. Sin embargo, Noah comenzó a sudar casi de inmediato. Jorín esperaba que se quejara, pero en cambio, Noah exhaló bruscamente y murmuró algo sobre que era como el verano en casa. La temperatura continuó subiendo. El Sari, cuya fisiología les permitía soportar el calor alto sin mucha incomodidad, vigiló de cerca a Noah. Su piel estaba visiblemente húmeda, su respiración un poco más pesada, pero permaneció erguido y concentrado. Jorín finalmente preguntó por qué no se detenía para regular su temperatura corporal. Noah se secó la nuca y se encogió de hombros. Sudar es como mi cuerpo se enfría solo. No es divertido, pero funciona. Sil frunció el ceño. Entonces, estás perdiendo agua activamente. Sí, así es como manejamos el calor. Juan lo evaluó cuidadosamente. Perder agua en tales condiciones sería peligroso para la mayoría de las especies, pero Noah lo aceptó como una función normal. La simulación cambió abruptamente, hundiendo el ambiente en temperaturas gélidas. El Sari ajustó sus procesos metabólicos, su piel tensándose para conservar el calor mientras Noah temblaba de inmediato. Jorín esperaba que se retirara para solicitar aislamiento adicional, pero en cambio Noah se frotó los brazos y murmuró algo sobre que no era el peor resfriado que había sentido el cuerpo del humano. Reaccionó visiblemente al frío, su piel desarrolló pequeños bultos, sus manos metidas en sus mangas, pero no dejó de moverse. Sil finalmente preguntó cómo pudo seguir funcionando Noah. Flexionó sus dedos. Solo tengo que seguir moviéndome, mi cuerpo se calentará solo. Juan consideró esto. ¿Quieres decir que tu cuerpo genera activamente más calor? Sí. Temblar ayuda con eso. Los 6 estrellas intercambiaron miradas. Nunca se habían encontrado con una especie que se permitiera experimentar ambos extremos de temperatura sin una resistencia natural. La idea de soportar voluntariamente la incomodidad para adaptarse era extraña para ellos. Nadie notó sus expresiones. Ustedes no lidian con cambios de temperatura como este. Han negó con la cabeza. Nuestros cuerpos se regulan sin incomodidad. Noah exhaló aliento visible en el aire frío. Debe ser agradable. Sil dudó, pero si tu cuerpo sufre tanto de calor como de frío, ¿por qué tu gente no ha desarrollado adaptaciones externas? Noah se encogió de hombros. A veces usamos ropa abrigada cuando hace frío, ropa ligera cuando hace calor, pero a veces no tienes esa opción, así que simplemente lo afrontas. Joran lo estudió,
notando cómo el cuerpo de Noah se estremecía involuntariamente, como parecía aceptar la sensación en lugar de resistirse. Experimentas incomodidad, pero no te detienes. Noah inhaló profundamente y exhaló por la nariz. Sí, la simulación terminó y la temperatura volvió a la normalidad. Noah se relajó estirando los brazos mientras su cuerpo se ajustaba. Sin embargo, las 6 estrellas permanecieron inquietas. Silm finalmente expresó el pensamiento que se había estado formando en la mente de Han. No evitas el dolor, lo soportas. Noah parpadeó como si la declaración nunca se le hubiera ocurrido y luego soltó una breve carcajada. Supongo que sí. Joram procesó esta revelación. El humano había reaccionado al dolor cuando sucedió, pero no lo había evitado por completo. Su especie no eliminaba la incomodidad, simplemente continuaban con ella. Era un concepto profundamente inquietante, pero cuando Joram miró a Noah, se dio cuenta de que no era un defecto, era una función, una elección deliberada y eso, más que nada, lo hizo cuestionar todo lo que había asumido. Sobre los humanos Juan siempre había creído que el dolor era una señal para detenerse, una indicación de que algo andaba mal, pero cuanto más observaba a Noah, más se daba cuenta de que los humanos operaban bajo un conjunto completamente diferente de reglas. El tatuaje había sido el primer shock, la simulación ambiental el segundo. Ahora estaba empezando a sospechar que el dolor para los humanos no era solo algo que soportar, era algo con lo que participaban activamente. Sus sospechas se confirmaron cuando escuchó a Noah hablando con otra estudiante humana, un estudiante de segundo año llamado Elise. Estaban en la sala de estudio comunal y Juan había estado revisando una tarea cuando fragmentos de su conversación flotaron hacia él. Noah, apoyado en la mesa, estaba contando algo animadamente. Elise se rió. Sí, pero eso no es nada comparado con cuando me rompí la muñeca el año pasado. ¿Alguna vez te han hecho un arreglo de huesos sin analgésicos? La mente de Jin se estancó. Noah negó con la cabeza. No, pero me disloqué el hombro una vez. Tuve que volver a colocarlo yo mismo. Alice hizo una mueca. Eso es brutal. El bolígrafo de Han se le resbaló de los dedos. Se giró lentamente. Hiciste lo que los dos humanos lo miraron. Noah parpadeó. Oh, sí. Me disloqué el hombro una vez. Tuve que devuélvelo. Juan miró fijamente. Te infligiste más dolor a ti mismo intencionalmente. Noah hizo una mueca. Quiero decir sí. Pero solo porque dejarlo afuera habría sido peor. Y Lisa sintió sí. A veces tienes que hacer eso. Tuve que reiniciar mi propio dedo una vez que chupó. Juan tuvo la clara sensación de que su comprensión de la realidad se estaba desmoronando. ¿Quieres decir que los humanos voluntariamente se causan dolor para prevenir un dolor mayor? Noah y Elise intercambiaron una mirada. Bueno, cuando lo pones así sí. Noah admitió. Han presionó sus manos contra la mesa tratando de captar la lógica, pero se supone que el dolor indica daño, debes evitarlo. Elise se encogió de hombros. No siempre, a veces el dolor es solo parte de arreglar algo. Joram los miró. ¿Y haces esto a menudo? Noah dudó y luego hizo un gesto vago. No a propósito, pero cuando sucede, si los humanos solo lidian con eso. Joram se sentó aturdido. Noah, tal vez sintiendo su angustia, exhaló mirada. Entiendo que esto es extraño para ti. Pero los humanos no tienen una curación rápida como algunas especies. Si algo sale mal, a veces la única solución es superar el dolor y arreglarlo manualmente. Elise asintió. Y a veces es solo parte de la vida. ¿Alguna vez has oído hablar de la fisioterapia? Joram negó con la cabeza. Es rehabilitación después de una lesión. Ella explicó que gran parte implica superar el dolor para recuperar la fuerza. Juan intentó procesar esto. Te involucras deliberadamente en una actividad dolorosa para recuperarte. Sí, Noah dijo que si no lo haces, la lesión podría sanar mal y entonces estarías peor. Joram se echó hacia atrás mirándolos. Se someten al dolor como una forma de curación. Elise sonrió. Riley prácticamente. Joram no tuvo respuesta a eso más tarde. Cuando le contó la conversación a Sil, el otro Sari simplemente negó con la cabeza. Esto es profundamente inquietante. Joram asintió y, sin embargo, explica mucho. Sil consideró esto. Quizás los humanos no ven el dolor como un impedimento absoluto. Quizás lo ven como un proceso.
Joran pensó en el tatuaje de Noah. La forma en que había soportado la prueba ambiental. La forma en que había hablado tan casualmente sobre restablecer su propio dolor de hombro para los humanos no era un fin, era un paso por primera vez en su vida. Joran se preguntó si tal vez su propia comprensión del dolor había sido incompleta. Hvan había comenzado a sospechar que no había un límite lógico para la tolerancia humana a la incomodidad. Había pensado que comprendía el alcance de su resistencia, pero cada vez que creía haber llegado al límite de lo que tenía sentido, Noah revelaba otro comportamiento desconcertante. La última revelación llegó durante una sesión de entrenamiento grupal en la academia. La cámara de gravedad cero estaba diseñada para simular entornos sin polo planetario, esencial para las especies que operarían en el espacio profundo para los Ari, que dependían de su equilibrio interno para mantener la orientación. La falta de gravedad era ligeramente desorientadora, pero manejable. Sin embargo, Noah reaccionó de una manera que ni Hvan ni Silm esperaban. Tan pronto como la gravedad artificial se desactivó, el grupo flotó libremente. La mayoría de los Ari se estabilizaron rápidamente. Se agarraron a las paredes con las manos. Noah, por otro lado, se retorció en el aire, superó su movimiento previsto y chocó contra el techo de la cámara. El impacto fue audible. Jorin hizo una mueca. Esperaba que Noah retrocediera para detenerse y evaluar el daño. En cambio, el humano dejó escapar un ruido que era algo entre un gruñido y una risa. «Está bien», murmuró Noah ajustando su posición, eso era malo. Sil con los ojos muy abiertos hizo un gesto hacia él. «Te golpeaste la cabeza». Noah se frotó un lado de su cráneo donde había hecho contacto. «Si no fue mi intención, está bien». Jorin lo observó con atención. «¿No estás herido?» Noah negó con la cabeza. «No solo choqué pasa. Sil», repitió. Noah se encogió de hombros, luego hizo otro intento de moverse empujándose de una superficie cercana. Esta vez sobrecorrigió girando demasiado y golpeando su hombro contra una barandilla de metal. Gruñó de nuevo, pero en lugar de detenerse ajustó su enfoque e intentó una tercera vez. Hvan se giró hacia Sil. «Esto es intencional, ¿no es así?» La expresión de Sil, que era ilegible, no lo sé. Noah, ahora estabilizándose en un asidero, exhaló. «Bien, creo que lo entiendo». Joran se acercó. «Te sometiste repetidamente al impacto hasta que te adaptaste». Noah lo miró confundido. «Si así es como aprendes». Hvan procesó. «¿Esto quieres decir que soportaste deliberadamente lesiones repetidas para mejorar tu control?» Noah frunció el ceño. «Yo no lo llamaría lesión, solo golpe». Sil intervino. «Pero continuaste a pesar de la incomodidad». Noah les dirigió a ambos una mirada extraña. «Bueno, sí, ¿de qué otra manera lo averiguaría?» Jorin intercambió una mirada con Silm. La mayoría de las especies en la academia se habría detenido, reevaluado y ajustado sus movimientos antes de hacer otro intento. Noah simplemente se había lanzado al problema, absorbiendo las consecuencias hasta que lo logró. Hvan se giró hacia él. «¿No te detuviste a analizar tu enfoque antes de volver a intentarlo?» Noah se rascó la cabeza. «Quiero decir, en cierto modo lo hice, pero a veces solo tienes que intentarlo y adaptarte sobre la marcha». ZY parecía inquieto. «Ese no es un proceso eficiente». Noah sonrió. «Tal vez no, pero funciona». Jorin pensó en todo lo que había aprendido hasta ahora. El tatuaje, la resistencia ambiental, el restablecimiento de bones y ahora esto. Los humanos no evitaban el dolor. Ni siquiera lo soportaban, parecían tratarlo como un obstáculo para superar un costo necesario para mejorar. Después de la sesión, cuando salieron de la cámara, Jin notó que Noah giraba el hombro. «Todavía estás incómodo». Jin observó. Noah agitó una mano. «Se irá. ¿Por qué no descansas?» Noah lo miró perplejo. «Porque no necesito». Hvan guardó silencio por un momento. «¿No consideras que un dolor leve sea una razón para detenerse?» Noah exhaló. «Mira, si fuera grave, me ocuparía de ello. Eso, pero un poco de dolor no significa que deba dejar de moverme. Si algo en movimiento ayuda». Jorin inclinó la cabeza. «¿Crees que la actividad ayuda a la recuperación?» «Sí, si te detienes cada vez que algo duele un poco, no te haces más fuerte». Soun susurró algo en Sari que Joran sospechó que era un explotador. Joran, mientras tanto,
Sintió lo último de su certeza. Desentrañar. Los humanos, al parecer, no solo soportaban la incomodidad, la buscaban, se adaptaban a través de ella y crecían a partir de ella. Y eso, más que nada, era lo que los hacía incomprensibles. Juan había comenzado a catalogar los comportamientos humanos en un archivo privado, intentando encontrar patrones en lo que parecía un enfoque caótico de la incomodidad. Había dejado de esperar una coherencia lógica, pero aún quería comprender. La pieza final del rompecabezas se encajó cuando Noah los invitó a él y a Sil a observar una demostración de artes marciales. Al principio, Juan había asumido que sería una exhibición de movimiento controlado, tal vez una demostración de equilibrio o coordinación. Estaba equivocado. El evento tuvo lugar en uno de los salones de entrenamiento de la academia, donde dos estudiantes humanos se enfrentaron en una colchoneta acolchada cuando comenzó el combate. Juan se dio cuenta rápidamente de que esto no era un ejercicio teórico, era una competencia directa. De resistencia física y fuerza, los participantes se golpearon repetidamente, forcejeando, girando y contraatacando con movimientos practicados. Cada vez que uno de ellos caía al suelo, se levantaban. Cada vez que un golpe impactaba, absorbían el impacto y se ajustaban. No era una pelea en el sentido de hostilidad, pero era innegablemente brutal. Jorín se giró hacia Noah con incredulidad. Se estaban haciendo daño. Noah asintió con los brazos cruzados. Sí, ese es el punto. La piel de Sil se oscureció, alarmada. Y esto es aceptable. Noah los miró. Está controlado. Están entrenados para esto. Juan luchó por reconciliar lo que estaba viendo, pero tienen dolor. Noah exhaló. Probablemente, pero eso es parte del entrenamiento. Aprendes a recibir golpes, a seguir adelante. Joran miró fijamente la pelea. Uno de los luchadores tropezó por un impacto particularmente fuerte, pero en lugar de retirarse, apretaron los dientes y volvieron a atacar. Se giró hacia Noah. El dolor no los disuade. Noah dudó. Lo hace hasta cierto punto, pero si te detienes cada vez que te lastimas, nunca mejoras. La voz de Sil era tranquila. Entrenen ustedes mismos. Para soportar el sufrimiento la expresión de Noah era ilegible. Nos entrenamos para manejarlo. Jorín no habló por un largo tiempo. Cuando el encuentro terminó ambos luchadores se dieron la mano e intercambiaron palabras que parecían casi casuales a pesar de los moretones que se formaban en su piel. Noah asintió hacia ellos. Veo que están bien. Joran lo miró. ¿Crees que esto es beneficioso? Noah sostuvo su mirada. Si el dolor te enseña lo que puedes manejar. La postura de Sil permanece rígida, y si no puedes. Noah se quedó callado por un momento. Luego aprendiste a recuperarte. Juan absorbió eso mientras salían del salón de entrenamiento. Se encontró pensando en cada momento en el que había cuestionado las elecciones de Noah, el tatuaje, la resistencia ambiental, las heridas. Los humanos se reinician a sí mismos. La adaptación imprudente en gravedad cero había llevado a esto. Los humanos no solo soportaban el dolor, lo aceptaban como parte del progreso por el SAR, y el dolor era una señal para detenerse, para evitar daño a los humanos. El dolor era una herramienta. Juan finalmente entendió mientras caminaban de regreso a su dormitorio. Sil rompió el silencio. No creo que alguna ¿ves comprenda esto? Juan miró a Noah y luego volvió a la zona. No creo que necesitemos. Noah planteó una ceja. Ya terminaste de sentirte extraño por los humanos. Juan consideró eso y luego negó con la cabeza. No, pero acepto que nunca lo entenderé completamente. Noah sonrió. Es justo. Juan miró hacia las torres de la academia. Las estrellas más allá de ellos, y dejó escapar un suspiro lento. Había pasado tanto tiempo tratando de darle sentido a la resiliencia humana. Pero tal vez el punto era que no necesitaba tener sentido, simplemente era, y de alguna manera eso era suficiente.